actualmente en línea económica en nuestro país. ¿Cómo estás, Pamela? Buen día y Buen muchas día. gracias. En la economía hoy, en Argentina hay un lío bárbaro. Es un poco lo que está pasando en los mercados argentinos. Hace 45, 50 días aproximadamente que los mercados están en convulsión. Riesgo país hoy en un nivel altísimo, el dólar rozando los 1.500 pesos según el banco privado con el que cotices o la casa de cambio que consultes. Ayer cerró 1.480 el oficial, pero la verdad es que lo conseguís en distintos lugares en torno a los 1.500 pesos. Los bonos y las acciones están en un estado realmente complicado. Ahora, en términos Hugo, de cotizaciones. pero espérame, porque vos, pues, buen día, ¿cómo estás? Das los números Mariana. macro, que está bien, y yo queremos introducirte en la discusión de fondo, porque la planteaban en su momento Tevez, el Kun Agüero, y esta sensación de que el gobierno, Milei ayer en Paraguay dice, nosotros como gobierno sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Entonces, acá la discusión es si esto es realmente cierto o seguimos encontrando gente que le está costando llegar a fin de mes y que tiene que patear deudas, la tarjeta de crédito y buscar más laburo para pagar los gastos diarios, que es lo que se terminó viendo un poco en la discusión política del último domingo. A ver, Mariana, la cuestión de la pobreza tiene que ver con lo estadístico. La pobreza se mide a partir del dato del INDEC que compara ingresos y obviamente con un dólar atrasado, con un dólar en estos niveles, con un ingreso medido en dólares, vos tenés la posibilidad de, en la comparabilidad histórica, generar un resultado positivo en cuanto a pobreza. Pero lo cierto es que esto no es lo que está pasando en la realidad y en la calle. Esto es absolutamente contrastable con la realidad. No solo la pobreza no se redujo en los últimos tiempos en la Argentina, sino que además hay un nuevo sector de la sociedad muy afectado por la política económica que tiene que ver con la clase media. Es decir, la pobreza que está de alguna manera contenida por planes sociales, por una contención social del Estado, deja fuera esta contención, esta red de contención social, deja fuera a la clase media. Bueno, y está bueno esto que decís para bajar un poco a la tierra datos. Mariana, cuando señalás esto de, clase media, que le está costando, porque vos decías, hay un sector que está afectado, pero también hay una clase media que ahora también se profundiza que esté afectada. ¿En qué cosas le está pasando a la clase media? La clase media, la verdad que ingreso más, ingreso menos, somos la gran mayoría de los argentinos. Claro, ¿En qué cosas está pasando? En los costos fijos de los hogares. Exacto. Luz, gas, el colegio parroquial de los chicos, de las familias de clase media que en general tienden a tener una escolaridad, te hablo del AMBA, si lo querés, del Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, tienden las familias de clase media históricamente a mandar sus chiquitos a un colegio privado, parroquial, con subsidios. Estos colegios se dispararon en sus valores de cuotas. La medicina prepaga. A veces no dimensionamos porque hablamos de números, pero los números son realidades de familias, de personas. No puedo dimensionar, y lo digo en serio, cómo un papá tiene que cambiar a los chicos de colegio. Con todo lo que eso significa. Lo último que se hace. Está pasando, claro. pero está pasando mucho. No está pasando de manera, está pasando un poquito, empieza a suceder. Está pasando. No, claramente pasa. Es decir, y esas cosas, ¿por qué no se cuentan? Porque las realidades de las personas son las que valen. No los números que te cuentan en un Excel que no contrastan con la realidad. Esto no está en la estadística. El deterioro de la calidad de vida de la clase media, de la clase formal que tiene un trabajo formal, que pertenece a un estrato social de clase media, trabajadora, no está en las estadísticas oficiales. Pero la verdad que el deterioro de la calidad de vida se ha notado mucho en los últimos tiempos. De vuelta, el aumento de las cuotas de los colegios privados o parroquiales, aquellos incluso con subsidios. La medicina prepaga ha aumentado fuerte en el último año y pico. Y Hugo, todo lo que tiene que ver con el transporte, es decir, el ir y venir del trabajo a casa, y a las familias,
le afecta, pero Sí. además Yo de verdad digo, perdón, ¿viste? porque también tenemos que refrescarnos un poquito, no mucho, 20 meses atrás, donde llamaban campaña del miedo a lo que decía Sergio Massa, y si llegamos a comparar aquel debate... el precio del boleto de colectivo. el de boleto, tren era la 1100, nafta, las obras sociales, se quedó cortísimo. la Sergio nafta, Massa. bueno, cortísimo. ahí, Bueno, y la ahí, nafta. El dólar. sí. Bueno, a, digo- a ver, a las familias hoy les cuesta, digo, vamos a decirlo con total claridad, a las familias hoy que tengan dos adultos que trabajen, dos adultos activos, les cuesta ir al trabajo tal como lo hacían hace un tiempo. Es decir, Claro, sí. el transporte, el ir y venir de casa al trabajo y del trabajo a casa impactó mucho más en el costo del hogar, en el costo total del hogar que hace un tiempo. Es decir, Pero Hugo, aumentó. perdón, te puedo preguntar, porque todo esto que Sí. estamos escuchando quizás es parte de este esfuerzo que había que hacer, ¿no? Este esfuerzo que había que hacer para poder salir de donde estábamos. Y el otro día el presidente en conferencia en cadena nacional dijo, lo peor ya pasó. Que entendiendo por lo peor, suponemos todos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué viene para adelante? Porque recién cuando arrancaste tu móvil hablabas del dólar, del riesgo país, de todo de todos los números que están dando Que hace mal, 50 días que ¿no? esto viene... ¿Qué viene ahora, digamos? Porque también este debate que teníamos de esta sensación de que, che, pero se viene una mala, se viene una buena, según el presidente. Este esfuerzo tiene sus frutos, no tiene sus frutos. El Estado te da números, estadísticas, nosotros sentimos otra cosa. De verdad, ¿dónde estamos? Hay gente, mucha Entiende. gente que nos está viendo y nos está escuchando. Necesitas saber dónde estamos parados. A ver, yo entiendo la pregunta. No tengo, desde la profesión, desde mi disciplina, no tengo buenas noticias. La verdad es que este año va a estar muy complicado. O sea, no es una De acá a las sensación. elecciones- No es solo una No, sensación. porque yo puedo entender la frustración de quizás las familias que han hecho un esfuerzo hasta acá en pos de alguna manera, ordenar la macroeconomía. Lo cierto es que hoy, a septiembre del 2025, la macroeconomía está realmente muy complicada y esperamos algunas complicaciones más hacia fin de año. Es decir, Claro. la Argentina va a transitar hasta las elecciones momentos de mucha volatilidad en el mercado del dólar, por ejemplo, pero después de las elecciones, el mercado espera, hay que decirlo con total claridad, cierta corrección del tipo de cambio, espera Sí. un dólar más alto, porque hoy la economía con este nivel de dólar es prácticamente inviable. Hay un boom de importaciones, digo, no es competitivo Sí. el nivel del dólar actual con la estructura productiva argentina, Sí. con lo cual lo que no haga el gobierno lo va a hacer el propio mercado después de las elecciones. Y esto es lo que se está esperando. Por eso digo, no tengo buenas noticias. Me gustaría decirte lo contrario, pero la verdad es que hoy el mercado espera después de las elecciones un alza en el tipo de cambio, un alza fuerte en el dólar. Sí. Y ese es el principal problema que afronta hoy el gobierno nacional, cómo de alguna manera tener a raya el dólar hasta las elecciones y después de las elecciones para que esto no se traslade a precios, para que no impacte en la inflación que empieza a tener algunos problemas respecto, por ejemplo, el traslado del aumento del dólar a las naftas. En el último tiempo aumentaron las naftas. A Ya ni partir de contamos la los corrección. aumentos, ya no la contamos a la noticia. En el último tiempo Bueno, cinco- pero es que No, porque, pero claro, es que va aumentando el escalonado, aumento del el dólar se transporte. traslada directamente a las naftas y eso claro. se traslada a la economía. Hugo, te hago Digo, una pregunta absolutamente antipática, pero todavía hay gente que se autopercibe clase media cuando en realidad ya está desclasada. Digo porque hay muchas personas en encuestas callejeras donde dicen, no, yo soy clase media porque tiene trabajo, pero cuando le preguntás hasta qué día llega, hasta el 10, hasta el 15, las tarjetas están estalladas, 5,2% de mora. Digo, hay una población que todavía no se enteró que dejó de ser clase media para ser pobre. Sí, a ver, no me gusta hablar de personas desclasadas, entiendo el concepto, pero en términos de capacidad de consumo, en calidad de vida, hay muchas familias que han deteriorado su posición y que seguramente no son el Claro. nivel de clase media que lo eran hace un tiempo. Eso definitivamente sí. A eso me refiero con un histórico. deterioro en la calidad de vida de la clase trabajadora Sí. formal, del que tiene un empleo, 8 o 10 horas, Sí. y vuelve a casa. Esa persona, en general, tuvo un deterioro en su capacidad de consumo, en su calidad de Y vida. que- O tuvo que dejar de ir al club, Sí. o tuvo que sacar a sus chicos del colegio parroquial, o tuvo Sí. que cambiar de medicina prepaga, o va al hospital Y que público. te sumo algo, Hugo, ahí, que haces en el análisis, y que nosotros acá lo hemos tratado.
que tiene que ver con gente, te digo porque te pasa a vos o nos pasa a todos, que tomamos autos de aplicación y que cuando Sí. te sentás a charlar con el chofer o con la chofer, porque también hay cada vez más mujeres, te encontrás con que son profesionales o son cuentapropistas y que también buscan una salida rápida de ingresos por cosas que les cuesta pagar con este trabajo que te, Con su que te auto. Que es el permite... segundo trabajo, Sí, tercero. bueno, el tema más importante. Sí. Ahora, Sí. quiero cerrar con vos este análisis porque el gobierno plantea para el año que viene una inflación del 10%. Y yo no sé de economía, soy buena en matemáticas, pero estamos hablando de que esto va a ser un 1%, menos del 1% de inflación mensual para el año próximo. ¿Esto es posible o es un dibujo? Es más que optimista. Aspiracional. Es muy optimista ese número, por supuesto. Por supuesto que es poco probable que se verifique, porque de vuelta, ya la inflación del 2025 va a seguramente cerrar un poquito más arriba de lo proyectado. De vuelta, septiembre va a tener mucha presión en materia de precios por lo que pasó con el dólar, lo que está pasando con el dólar, y los meses hasta fin de año los que restan, van a tener mayor presión. De vuelta, la volatilidad del dólar en la Argentina se traslada directamente a precios. Pero voy a tu ejemplo, Mariana. Me parece un buen ejemplo respecto a lo que está pasando con las aplicaciones. Vos sabés que además de los trabajadores normales, el trabajador formal, vos sabés que hay muchos integrantes de las fuerzas de seguridad, de policías, Sí. haciendo Un montón. aplicaciones, Sí, trabajando como segunda o tercera actividad después de que terminan sus horas de servicio. Esto es, ya empieza a ser una cuestión bastante generalizada, lo he escuchado muchísimo, Sí, sí. el que las fuerzas de seguridad, en general, históricamente, en una clase media razonable, están haciendo Uber, Sí, sí. porque no les alcanza el sueldo a fin de mes. Con lo cual, digo, si lo querés como síntoma, como parámetro, para de alguna manera tomar dimensión de lo poco que alcanza la plata Sí, señor. a todavía quien tiene un trabajo formal. Hugo, muchas gracias. Vamos